a dar comienzo, vamos a dar comienzo a este taller titulado El material didáctico estructurado en la resolución de problemas, impartido por el maestro en ciencias Abelardo Saentela Quintas, del Departamento de Matemáticas, de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Que bueno, yo recuerdo el profesor pues siempre ha estado ligado a esta parte del diseño de material educativo, material didáctico, especialmente enfocado en la educación básica. Desde tiempo que fue jefe de departamento, pues ya nos comentaba, ¿no? Este, de este andar, este sendero que empezó a cruzar. Y en este momento, pues nos va a presentar un poquito de ello. Profesor, adelante, tiene las cámaras y los micrófonos. Ok. Muchas gracias, Miguel. Te agradezco. Sí, en efecto, pues Miguel fue mi estudiante. Bueno, para mí es bastante grato, pues, digamos que ahora en este momento le toca de moderador, ¿no? Bueno, pues muy buenos días a todos. Les agradezco su asistencia. Y bueno, aquí básicamente toda esta parte que he estado trabajando durante algún tiempo, pues está enfocado a la parte de la educación. Sin lugar a dudas, uno puede encontrar en la literatura un sinnúmero pues, de textos en matemáticas cuya calidad del desarrollo de contenidos y metodologías para resolver problemas pues son muy adecuados, ¿no? Y acordes a cada uno de los niveles educativos. Pero como bien menciona Miguel, pues yo he estado pues trabajando con aspectos de incluso de educación básica, ¿no? Y bueno, las dificultades en los procesos de aprendizaje de algunas cuestiones de tipo conceptual, pues son pues muy severas en todos los niveles educativos. Incluso como consecuencia de la pandemia, creo que hemos desde el 2007 tuve la oportunidad de empezar a trabajar con materiales manipulativos concretos, ¿ok? Con la intención de que se facilitaran algunos aspectos relacionados con contenidos matemáticos, ¿no? Y pues resulta que, pues con de textos, ¿no? Que nos permiten pues adquirir, reitero, conocimientos matemáticos y sobre todo como cierto tipo de procedimientos y métodos para resolver ciertos problemas particulares, ¿no? La intención de este momento es mostrarle más que contenidos son estrategias, cómo abordar problemas a través del material didáctico. Claro, esto tiene sus limitantes, pero al final una de las cosas que uno busca es que los estudiantes puedan tener camino. Eh, Digo, a mí me hubiera encantado que hubiera sido de forma presencial este taller. Sin embargo, bueno, sabemos que aún todavía no salimos de los problemas del COVID y tenemos que adaptarnos, ¿no? Yo aquí en la mesa tengo una diversidad de materiales. Voy a enfocarlos de manera breve para que los puedan observar. Y hoy tengo, bueno, tengo algunos más. Digo, aquí uno puede observar sin dificultad, estos son pues cubos, ¿no? Estos se conocen comúnmente como cuadretas, tenemos regletas, ajá, y en fin. Y la idea era que, bueno, uno trabajase con este tipo de materiales, ¿no? Para resolver cierto tipo de problemas. Y un poco en función de todo este tipo de necesidades bueno, que yo he observado en los niveles educativos y hablo desde preescolar hasta nivel medio superior, pues junto con obviamente un grupo de colaboradores nos hemos dado a la tarea de pues diseñar un conjunto de actividades que ya en este momento pues forman parte de un grupo de una colección
de textos que están en un proceso, ¿no? Voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar cosas asociadas a esto. Entonces, digo, me hubiera gustado que hubiera sido de forma presencial, pero bueno, reitero, uno se tiene que adaptar. Entonces ahí pueden ver la presentación y bueno, el material didáctico estructurado en la resolución de problemas, ¿no? Su servidor Abelardo Santalla Quintas, profesor de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, ¿no? Y bueno, y agradezco la oportunidad de presentar este trabajo en las jornadas. Ujú. Bueno, aquí pues uno puede, bueno, está esto enfocado en principio en nivel medio superior. En realidad viene en una cascada hacia abajo, pero esta parte que les presento es como un poco en función de lo que estuve detectando en el último par de años. He estado trabajando con estudiantes de educación de nivel medio superior y un poco incentivado por las dificultades que han tenido en los procesos de aprendizaje, pues, pues nos dimos como a la tarea de empezar a trabajar todo esto, ¿no? Digo, aquí hablo de manera muy general del marco curricular común que hay en la educación media superior. Eso involucra todos los subsistemas. Y reitero, como el trabajo está enfocado en estrategias y no en contenidos, pues podemos ahondar en todos los subsistemas educativos de educación media superior, ¿no? Estos son como los cursos clásicos que uno puede encontrar en la currícula de cualquier nivel educativo en medio superior, ¿no? Más o menos cosas, ¿no? ¿Ok? Aquí ustedes pueden observar, pues, bueno, yo en la Escuela Superior de Física y Matemáticas y sobre todo en los dos primeros semestres, comúnmente a mis estudiantes con la intención de incentivar lo que es el trabajo colaborativo, la creatividad y la parte de la flexibilidad de pensamiento, pues les pongo a que realicen cierto tipo de actividades a través de cierto uso de material con un objetivo, digo, muy particular, ¿no? Eh, Digo, no sé si a Miguel le haya tocado esta parte, pero bueno, digo, ahí ustedes pueden ver ese tipo de foto. Ahí se ven que los chicos están en un proceso de discusión y de alguna manera se ejemplifican ciertos problemas muy particulares, ¿no? Pero bueno, al fin es brindarles estrategias a los muchachos. Ujú. Bueno, esto es lo que les hablaba, es una guía del docente, digo, ya estamos en el proceso de la parte final, son 9 guías en total las que se están terminando de elaborar, ¿no? Viene un índice donde viene un conjunto de actividades que se están, pues, proponiendo. Digo, claro, aquí es fundamental que solamente son sugerencias, ¿no? Cada uno de los es en función de la experiencia que tienen y del conocimiento propio que tienen de sus estudiantes y de las dificultades que ellos detectan en sus estudiantes, pues hacen las adecuaciones correspondientes. Ujú. Bueno, entonces la siguiente, pues es un planteamiento de un problema, eh, que bueno, por ejemplo, problema yo lo he trabajado con estudiantes de Matemáticas 4 de una escuela preparatoria, ¿no? En particular de la UNAM, ¿no? Eh, y bueno, digo, son cierto tipo de problemáticas que tienen cuestiones de conteo. Este problema que se plantea aquí, pues uno lo puede encontrar en un libro como el Perelman, por ejemplo, y lo que se hace es considerar una forma de resolverlo a través del uso del material. Hace unos momentos les mostré un material que es sistema numérico en cubos, aunque en realidad el material no es como el relevante, porque el material simple y sencillamente uno lo puede desarrollar, lo puede producir con cierto tipo de características para resolver cierto tipo de problemáticas, ¿no? La única diferencia que hay a lo mejor durabilidad, ¿no? Y a lo mejor lo muy vistoso que puede hacer, pero en realidad el material solo es un elemento adicional en este proceso, ¿no? Y bueno, tenemos este problema, ¿no? Se tienen 48 cubos, están distribuidos en 3 montones diferentes, se desconoce cuántos hay en cada montón, pero, y bueno, ahí habla acerca de que, cuáles son las condiciones del problema para llegar a esa situación final, ¿no? ¿Ok? Dice cuántos cubos había inicialmente en cada montón.
Yo este tipo de problemas los implementé, reitero, en grupos de matemáticas 4, eh, que sería matemáticas 1, y bueno, nos sistema de ecuaciones lineales. Sin embargo, como yo mencionaba, la intención es presentarles alternativas, ¿no? Algunos escenarios que ellos podrían utilizar. Entonces aquí vamos a utilizar una estrategia que se llama resolver hacia atrás, por si quieren llamarlo así, que es como un proceso de reversibilidad, que una de las interesantes es que, bueno, las estructuras algebraicas que uno trabaja, en este caso el conjunto de los números reales, permite que todas esas cosas puedan desarrollarse, ¿no? Y bueno, aquí van a poder observar en la siguiente, pues que esa es como la condición final que se tiene de los cubos, ¿no? ¿Ok? Que se supone que al fin que son 48 cubos, estaban distribuidos de manera inicial en tres montones, no es difícil, digo, es un problema relativamente sencillo, saber que son 16 cubos. Incluso algunos chicos que puedan tener algunas dificultades que uno pensaría que no ocurre, pero en realidad son bastante severas, uno les indica como una estrategia para poderlos ir separando, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, ya los chicos lo hacen, encuentran que los montones en efecto tienen 16 cubos cada uno, y entonces se empieza ya como la parte de la manipulación, y lo que hacen es implementar de manera directa lo que se está verbalizando en el enunciado. Claro, eso requiere un cierto nivel de comprensión, que a veces resultaría increíble ver que en chicos de nivel medio superior les cuesta dificultad más y más aún como consecuencia de la pandemia, ¿no? Bueno, entonces se hace una manipulación, se refiere que del montón uno al montón 3 se pasa exactamente la mitad, eso nos implica que pues tendrían que ser 8 cubos, e incluso reitero, si los chicos tienen dificultad con ello, que debería de ocurrir que no, pero bueno, desafortunadamente ocurre, pues simple y sencillamente el método en el cual uno les indica de cómo separar las piezas, pues lo aplican, envían el montón al otro montón, y algo que es, digo, relativamente interesante es que incluso la propia distribución que ellos pueden llegar a utilizar les facilita como los procesos, ¿no? Al tratar de separar las agrupaciones, ¿no? Entonces, bajo la condición que se establece, tenemos 8, 16 y 24 cubos, ¿no? En los montones bajo esta primera premisa. Ujú. Luego uno vuelve a aplicar lo que se indica en el enunciado y nos indican que del montón 3 hay que pasar la mitad de los cubos al montón 2, ¿no? Digo, otra vez uno hace el proceso. Digo, yo lo que les puedo decir que en el caso particular de la experiencia que yo he tenido, digo, resulta interesante ver cómo los chicos, no todos, pero la gran mayoría se involucran, ¿no? Y bueno, ya podemos observar sin dificultad. En el tercer montón hay 12. En el segundo montón de los 16 le agregamos 12. Tendríamos que tener 28. Y ya tenemos una siguiente condición, ¿no? Y finalmente en la última condición, pues nos indican que del montón 2 hay que enviar la mitad de ellos al montón uno. Y finalizando el proceso, pues uno concluye que hay 22 en el primer montón, 14 en el segundo montón y 12 en el tercer montón, ¿no? ¿Ok? Entonces, al final hacen una resolución de esta problemática. Lo que yo les puedo comentar de forma adicional en relación a los elementos que constituyen a la guía que les estoy mencionando, vienen un conjunto de actividades que se van desarrollando, que tienen ciertas particularidades, pero además incorporan, por ejemplo, ciertos problemas que no pueden resolverse a través de esta particularidad que estamos mostrando aquí. Porque claro, el problema, pues de alguna manera lo que involucra son cierto tipo de condiciones específicas. Entonces, lo que ahí hicimos fue incorporar.
Sí, sí, bueno. Unos días parece que el profesor se desconectó. Bueno, obviamente no por su voluntad. Sí, sí me escuchan los demás. Sí, Sí, parece que Sí, Sí, algunos problemas de red. Ahí está el profesor Abelardo. Sí, ahí está. Sí, sí, profesor, lo perdimos los últimos 2 minutos. su el, s- micrófono, profesor. gracias. Ok, bueno, creo que entonces les había comentado que, bueno, creo que ya sí llegué al final de la discusión de la solución de esta problemática y les comentaba que adicionalmente se incorporan un conjunto de ejemplos que lo que hace es que el chico pueda, pues, de alguna manera tratar de reproducir este procedimiento. Pero de forma adicional se añaden problemas donde esta técnica, pues aunque se aplique, pues nos lleva a que no hay una solución. Y eso pues permite ver que el problema en sí tiene algunos tipos de restricciones y se muestra como la generalización de este caso, ¿no? Es lo que ocurriría. Ujú. Bueno, voy con un siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, permítanme, ahí está. ¿Ok? Bueno, el siguiente ejemplo también hace uso de cierto tipo de materiales. Se los voy a mostrar aquí. ¿Ok? Bueno, creo que se alcanza a visualizar. Estas son las típicas fracciones, ¿no? Ujú. Y bueno, y esta problemática que vamos a presentar a continuación está con base algo que se llama el modelo parte todo del método Singapur. Aunque en el caso particular del método Singapur, habitualmente se hace uso de recursos tecnológicos, ¿no? Y también se hace uso, bueno, se llama, el método es el método CPA, ¿no? Que es concreto, pictórico y abstracto. Habitualmente este tipo de problemáticas se hacen a través de un método pictórico. Sin embargo, pues lo que se hizo o lo que se realizó fue como una adecuación y se observó como cierta ventaja al aplicar el uso del material didáctico. Ujú. Bueno, aquí pueden ver un ejemplo muy particular. Dice, si 3/7 de un número es 78, ¿cuántos son 11/14 del número, no? Se utilizan en este caso las fracciones de un séptimo. Se hace una asociación, por ejemplo, el chico puede agrupar los 3/7, que serán esas tres piezas, y entonces observa que cada una de esas piezas corresponde como a una nueva unidad, lo voy a poner entre comillas. Digo, porque eso tiene que ver mucho, como comentaba hace un momento, la forma en cómo uno opera con los estudiantes, ¿no? Entonces, eso implica que esos tres valen a 78, o una simple división me permite concluir sin dificultad que pues cada de estas nuevas unidades son 26 y multiplicamos por 7 y encontramos el número total que sería 182, ¿no? ¿Ok? Y luego, pues simple y sencillamente lo que hacemos es aplicar parte del procedimiento, releer lo que se está indicando y por ejemplo, claro, aquí reitero, el material está diseñado para resolver cierto tipo de problemáticas, por eso es estructurado, ¿no? Y eso implica cierto tipo de limitaciones. Sin embargo, conforme los estudiantes van ahondando en la práctica de estos materiales, lo que yo les puedo comentar es que algunos llegan a procesos de generalización e incluso lo que hacen es como modelar sus problemáticas, ¿no? Estoy hablando que de un grupo de aproximadamente de 40 a 45 estudiantes, dos o tres estudiantes en el proceso convencional de un ciclo escolar logran como este tipo de habilidades completamente desarrolladas y otro grupo lo hace parcialmente desarrolladas, ¿no? Y claro, hay una parte del grupo que habitualmente, bueno, la experiencia propia que yo tengo, es aproximadamente como el 30% de los estudiantes, ¿no? Digo, y bueno, ahí uno utiliza otro tipo de estrategias, ¿no? Ahí, bueno, uno puede observar que pues el 14 es el múltiplo
de 7 y bueno, hace un pequeño dibujo auxiliar, tiene una nueva unidad y esta nueva unidad es la mitad de la unidad anterior y entonces como era 26, pues resulta ser 13, uno multiplica por 11 y pues se acabó, ¿no? Y entonces resuelve este tipo de problemáticas. Porque algo que es bien interesante es que al final en la vida práctica, lo que a nosotros interesa. Ya se fue. Sí, de nueva cuenta se nos fue la señal con el profesor Abelardo. Ahí parece que está de vuelta. Su micrófono. Voy a quitar yo creo que mi video para que espero que eso permita. El video se va. El sonido. Sí, bueno, sí está el micrófono, pero no se escucha, tal vez sea A ver, el hardware. ¿ya? ¿Ya me escuchan? Sí, Ya. sí, adelante. Ok. Gracias, qué amable. Ok, bueno. Ok, bueno, entonces les voy a presentar un siguiente ejemplo. Ok, ahí está. Ok, ahí está. Ok, este es un problema que habla de la masa total de 3 perros y 2 cachorros, es de 22 kilogramos, y de 4 perros y 3 cachorros tiene una masa total de 30 kilogramos, ¿no? Si todos los perros y todos los cachorros tienen la misma masa, digamos en la práctica, pues lo utilizamos como peso convencionalmente, pero la forma correcta pues es mencionarlo como masa, ¿no? Entonces, por ejemplo, este problema lo resolvimos, reitero de mis estudiantes, utilizando las fracciones que les mostré hace un momento. Algunos estudiantes, pues lo que hicieron es, bueno, obviamente consideramos el hecho de que el perro tiene más peso que el cachorro, utilizamos piezas un poco más grandes y empezamos a hacer como la representación de la problemática. Y una de las ventajas que ofrece el material didáctico es como la manipulación, ¿no? Ahí está como presentado el problema. Uno puede manipular, puede reordenar las cosas y entonces sin dificultad uno puede observar que la masa de un perro y un cachorro, como conclusión de todo este proceso de reacomodar las cosas, es de 8 kilogramos. Y luego, utilizando esta sustitución, posteriormente, uno puede concluir que la problemática planteada tiene una solución de 14 kilogramos, ¿no? Y bueno, digo, este es como el tipo de actividades que uno puede realizar. Uh-huh. Y donde la manipulación y la naturaleza del material permite que se puedan realizar todo este tipo de procedimientos y entonces se generan estrategias de solución. Bueno, ya nada más para finalizar, les voy a mostrar nada más como algunos elementos adicionales que se pueden hacer a través del material didáctico manipulativo estructurado. Tengo estos que forman parte de algo que permite abordar un contenido que es bastante interesante, que es el teorema de Pitágoras. Se pueden realizar un sinfín de actividades, se pueden realizar un conjunto de conclusiones que resultan de interés para los estudiantes. Y algo que es bien importante es que pueden generar como cierto tipo de estrategias de solución, visualizar que a veces un buen dibujo, un buen modelo puede permitir resolver cierto tipo de problemáticas y que eso está aunado un poco a la parte de la modelación. Ajá. Les presento otro tipo de actividades que aquí se sugieren que se puedan aplicar, situaciones contextualizadas, cierto tipo de construcciones, que bueno, nosotros las conocemos comúnmente como demostraciones sin palabras. Los estudiantes pueden inferir como ciertas cosas bastante interesantes, observan patrones. Claro, les digo, al final la intención es que solo son escenarios, ¿no? Lo importante es que pues tengan como alternativas en sus procesos de solución, ¿no? Reitero, incentiva en muchos casos pues la parte de la creatividad, la parte de la sociabilidad, se fomenta el trabajo colaborativo, ¿no?
Y bueno, ahí les muestro bueno, y algo que he trabajado durante mucho tiempo son lo que nosotros conocemos como los cuadrados mágicos. Eh, y sobre todo se utiliza como para favorecer algunos aspectos de cálculo mental y cosas de ese estilo. Eh, y bueno, cuando uno lo hace con lápiz y papel y uno a lo mejor lo hace con lápiz, comúnmente lo que ocurre es que si uno se equivoca, borra y a veces borran tan duro los chicos que incluso rompen las hojas del cuaderno, ¿no? Y cuando lo hacen con pluma, generalmente lo que ocurre y se equivocan es simple y sencillamente tachan, ¿no? Y tienen que reiniciar. Entonces, una de las ventajas que a veces el material puede presentar es que el chico puede, pues, como rescatar cosas, ¿no? Y además luego permite visualizar situaciones que en lápiz y papel no siempre no siempre uno las logra visualizar. Bueno, y además yo he tenido oportunidad de trabajar, por ejemplo, con muchos profesores y en particular, por ejemplo, la gente del norte tiene un montón de habilidades temporospaciales y también de cálculo, ¿eh? Hablo de los profesores, ¿no? Y de los docentes en general, ¿no? Bueno, pues eso era a grosso modo lo que les quería presentar. Y bueno, pues les agradezco la atención y bueno, quedo abierto a cualquier duda o pregunta. Gracias, Sí, Miguel. sí, le damos las gracias al profesor Abelardo Santaella. Pasaríamos a la parte de preguntas y respuestas. Pero bueno, antes comentarles que está ahí en el chat de la reunión el link para el registro de asistencia. Ujú. Y bueno, también comentar que pues ahorita en la presentación pues no se aprecia tanto el valor del material, ya tenerlo, digamos, en las manos, así, trabajarlo, ver a los estudiantes cómo manipulan el material es algo muy distinto, y resalta. El propio profesor pues comentaba, le hubiera gustado que esto pues tuviera, digamos, alguna participación de forma presencial, ¿no? Por ejemplo, con algunos estudiantes, ¿no? Y la manipulación del material en directo, ¿no? Pero bueno, en este caso las condiciones no lo permitieron. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta de los presentes. Yo Sí, ¿quién? soy Gabriela. Ah, adelante. Profesor, ¿tiene alguna referencia de comparación de estudiantes que aprendan el mismo tema con y sin material? Si hay alguna evidencia de mejoría. Ok. Bueno, mira, yo estuve trabajando durante mucho tiempo en una empresa que se dedicaba a esto. Y, por ejemplo, yo estoy hablando desde el 2007, ¿no? En el 2012 hubo un proceso de capacitación muy grande. La capacitación incluyó capacitar a más de 3.000 escuelas en el interior del país y en particular en la prueba de enlace, en las entidades donde se llevó a cabo la capacitación y se incorporaron estos materiales, hubo mejoras sustanciales. Claro, hubo estados en donde en efecto la mejora fue sustancial, pero hubo particularmente estados en donde hubo como un retroceso. Cuando uno revisa, por ejemplo, las pruebas de enlace, comúnmente los estados que están en los primeros lugares, pues está Sonora, está Tamaulipas, luego por ahí aparece, por ejemplo, Colima, también, que digo, son algunos de los estados. Ha habido mejorías en Oaxaca, en Chiapas, digo, pero ese es como un estudio general que, bueno, en su momento cuando yo trabajaba ahí, nos proporcionaba el gobierno y eso permitía pues como los procesos de continuación de capacitación. En el caso particular mío, de la experiencia propia que yo he tenido y que lo he implementado, te digo, en los últimos 2 años en educación media superior,
yo lo que te podría decir es que los logros esperados de un grupo de 45 estudiantes, claro, son estudios de caso, dos o tres de ellos lo logran. Estoy hablando de los últimos 2 años. Y digamos, un 30% de la población tiene como avances significativos en los aspectos asociados a resolución de problemas, ¿no? Yo me he encontrado que de repente los chicos cuando tienen la dificultad de tratar de resolver algo utilizando, voy a decir, el método que uno les enseña, lo que intentan hacer es como modelarlo. Claro, digo, ya lo modelan sin el uso del material, sino simple y sencillamente incluso utilizan como recursos aritméticos, descomposiciones. eh, Digo, yo lo he hecho, pero no he recopilado la información. Pero lo que sí te puedo decir es que el uso del material, sobre todo en educación básica, hablando de primaria y de secundaria, voy a decirlo así, sí se ha como popularizado. Sin embargo, pues las capacitaciones que comúnmente se hacen, pues se hacen con lo que ellos, bueno, no directamente con los docentes, sino habitualmente se hacen con los administrativos y no siempre baja, ¿no? No siempre baja. Pero bueno, cuando se tuvo oportunidad de trabajar con los docentes, sí hubo como avances significativos, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Sería cuestión de solicitar a la empresa a lo mejor que me proporcione toda esa evidencia que ellos tienen. Pero digo, pues yo en particular sí he trabajado con nivel medio superior los 2 últimos años y digo, pero son estudios de caso a final de cuentas, ¿no? Y yo lo veo de forma práctica cuando evalúo directamente a los muchachos. Eso es lo que te podría comentar, Gabriel. Muchas gracias. Sí, porque a mí me parece que este tipo de material tiene muchos beneficios, pero tener la cuantificación a veces es útil, como bien dice, pues para convencer y para que sea un punto mediático en el acto de que sí lo uso o no lo uso. Te lo agradezco mucho. Ujú, sí, de nada. Sí. Bueno, también quisiera preguntar algo. Ahorita en la presentación nos dio un vistazo de una de las guías que estaba preparando y mencionó que en algún momento pues espera que esta sea publicada. ¿Hay alguna noticia al respecto? ¿Alguna fecha Ah, tentativa? bueno, sí, claro. O sea, se está esperando que este año ya se haga, ¿no? Digo, solo, digamos, lo que les presenté es como la parte previa, son lo que se conocen como, bueno, ni siquiera, bueno, ya pasó la revisión técnica, la revisión pedagógica, faltaría la parte del diseño y el proceso de galeras, ¿no? Es todo eso lo que se está trabajando, ¿no? Básicamente. Muy bien. Está la profesora Luz María González. Parece que tiene una pregunta. Sí, adelante. Sí, sí. Adelante, doctora. Más que pregunta, es un comentario. Este, lo felicito por su trabajo. Me parece muy interesante y muy enriquecedor, porque siempre el ciclo de aprendizaje dice que hay que empezar por actividades, hablando en el idioma de Brunner, en el registro en activo, o sea, en movimiento, en algo palpable. Y para las materias de experimentales, pues es bastante fácil, ¿no? Preparar este tipo de actividades, pero para la matemática no se encuentran tan fácil. Mis estudiantes a veces se encuentran con esa preocupación de que y lo que hay en línea a veces no satisface las necesidades. Entonces, pues si estuviera publicado su trabajo, yo creo que sacaría de apuros a más de un profesor que quiera utilizar esta didáctica que es, bueno, el ciclo de aprendizaje es una estrategia específica para ciencias experimentales y matemáticas. Y entonces, pues, llenaría un hueco muy grande que hay ahí. Muchas gracias. Contrario. Bueno, incluso, bueno, le agradezco, doctoras, su comentario y sus observaciones. Incluso algo que se ha estado haciendo con esto, digo, porque, bueno, digo, he tenido la oportunidad de colaborar con varias personas, es que esto permite ser inclusivo, ¿no? En algunas instituciones de educación media superior
se ha brindado apoyo a estudiantes con capacidades diferentes, incluso a aquellos chicos que tienen debilidades visuales o incluso ciegos, ¿no? Entonces, se han incorporado dinámicas que les han permitido, eh, pues voy a decirlo así, adquirir contenidos matemáticos, ¿no? Y poder interpretar algunas cuestiones que, pues obviamente por las limitaciones que tienen en cuanto a sus habilidades, no serían factibles mediante otro tipo de procedimientos. Y algo que comenta la doctora tiene que ver con la parte de las cuestiones kinestésicas, ¿no? De alguna manera se genera como una especie de memoria, ¿no? Y les digo, yo creo que aquí al final parte de lo que se pretende es que el estudiante sea capaz de resolver cierto tipo de problemáticas que se les puedan presentar en su vida diaria, ¿no? Entonces, digo, yo en el caso particular de la experiencia que he tenido, es que luego los chicos ya empiezan como a experimentar, ¿no? Y a crear como sus propias estrategias de solución. Digo, y eso al final creo que resulta enriquecedor. Claro, reitero, no hay que dejar de lado que los planteamientos que a veces se les da también involucra la necesidad de adquirir conocimiento, ¿no? Porque esto pues tiene sus limitaciones, ¿no? Tanto en espacio, tanto en el uso propio del material o la disponibilidad del material. Pero eso se hace paulatinamente, ¿no? Se va a ir desapropiando. Y reitero, es algo así como similar a lo que hace la metodología del método Singapur. Primero se parte con una parte concreta, luego se pasa con una parte pictórica y finalmente se va a la parte abstracta, ¿no? Aquí reitero, lo único que se está haciendo es como añadir un elemento en función de las propias necesidades que uno ha detectado en algunos estudiantes de nivel medio superior. Sí. Tenemos también una pregunta más. Parece que es el profesor Chavarría. Hola, sí, gracias. Bueno, pues antes que nada, Abelardo, gracias por toda esta información que siempre nos compartes, es muy enriquecedora. A mí me surgen dos preguntas. Una de ellas tiene que ver, observábamos que los materiales los hemos trabajado en educación básica, ¿no? Incluso mencionas en educación media superior. En ese Ujú. sentido, ¿tú sabrás en qué medida estos materiales son usados en esos niveles? Esa es la Ok, primera. Y la segunda, ¿crees que esos materiales pudieran ser utilizados aquí en la escuela, particularmente para tocar temas así muy puntuales? ok. Bueno, ok, mira, una de las cuestiones interesantes que yo conozco de Viva, o sea, en vivo, es que, bueno, en México se podría decir que quizá en el 20 o 30% de las escuelas de nivel básico, estoy hablando de primera y secundaria, cuentan con los materiales. Sin embargo, en la práctica, menos del 1% los aplica, ¿no? Y por eso digo que hay como ciertos estados en particular. Y eso va un poco en función de la capacitación, porque la capacitación no logra como la cobertura, ¿no? En el nivel medio superior, con base en la información que yo tengo, en particular voy a hablar de las escuelas nacionales preparatorias, ¿no? De la UNAM. Pues obviamente en ninguna de estas está, ¿no? Digamos, esta naturaleza, porque no se presenta este tipo de forma de trabajo, ¿no? Eh, porque digo, de alguna manera se habla acerca de estrategias y no se habla acerca de contenidos, ¿no? Y sobre todo porque de alguna manera algo que siempre ha ocurrido, y eso lo digo de viva voz, es la resistencia, ¿no? Porque al final, pues la gente o muchos de los docentes tienen como su área de confort, ¿no? Y es interesante observar que en nivel medio superior, el nivel de demanda que tienen los docentes es bastante abrumadora, ¿eh? Yo la verdad me he quedado este, pasmado, ¿no? Porque, por ejemplo, los docentes en general en nivel medio superior, y en particular de las escuelas nacionales preparatorias, desconozco ahorita en el poli que ocurra, ¿no?
Pero, por ejemplo, hay docentes, los de matemáticas atienden en promedio 6 grupos, ¿no? De aproximadamente 50 estudiantes, ¿no? Y aparte tienen que entregar planeaciones y un montón de cosas. Pero incluso hay docentes, digo, a mí eso me sorprendió, digo, claro, afortunadamente no son los de matemáticas, ¿no? Pero hay docentes que tienen 30 grupos, ¿no? Porque dan 1 hora a la semana, ¿no? Y los grupos son de 50 estudiantes. Entonces, este, 15, 10 grupos, yo me quedé así como, anonadado, dije, wow, ¿no? Eh, sí, entonces yo creo que eso es lo que ocurre en nivel medio superior, ¿no? O sea, en nivel medio superior, en muy pocos lugares se implementa, ¿no? Incluso yo puedo decir que gente que colaboró conmigo en la empresa son los que están como empezando a trabajar eso en nivel medio superior, ¿no? No digo que no haya en otros lugares, ¿no? Pero son los que yo conozco en primera instancia. En el caso particular de la escuela, yo te podría decir que yo en realidad los he implementado con la intención de, primero, incentivar la parte colaborativa, ¿no? Segunda, ver las partes que tienen que ver con la creatividad, ¿no? Este, y yo en particular lo he utilizado en primero y segundo semestre, digo, por ejemplo, sobre todo porque cuando les planteo al inicio del semestre les hago como una especie de inducción y les planteo algunos problemas que pueden ser resueltos a través de esto, ¿no? Eh, Ahí quizá lo que sí no he hecho es como darle seguimiento de qué es lo que ocurre posteriormente. Lo que sí me ha ocurrido es que algunos egresados de la escuela, que posteriormente se incorporan a la parte académica, se me han acercado, ¿no? Y me han pues, preguntado, ¿no? ¿Qué pueden hacer, ¿no? Es lo que te podría decir. Y yo creo que, reitero, esto tiene ciertas limitantes, ¿no? Y habría que determinar si dentro de los contenidos, ajá, porque yo lo hago para ejemplos muy, muy particulares, ¿no? Para resolver cierto tipo de problemas en ecuaciones diofantinas, pero muy particulares, que claro, el material permite que con el número de piezas que les doy puedan realizarlo, ¿no? Y encuentran como soluciones enteras, diferentes tipos de soluciones, y luego hacen las acotaciones con base a la problemática que se les presenta y porque yo en un inicio se los presento como un rompecabezas también, algunas problemáticas, y después quiero que observen que como es un material estructurado tiene ciertas particularidades y peculiaridades, que lo que hace es que cuando ya replantean el problema, entonces eficientan la forma de resolverlo. O sea, ya no hacen como todas las combinaciones posibles, entre comillas, sino ya empiezan a particularizar el análisis sobre la problemática, ¿no? Yo digo, entonces yo sí consideraría que para nivel superior es como bastante complicado y más por la naturaleza de nuestra escuela, ¿no? A lo mejor en algunas escuelas de ingeniería podría funcionar, porque incluso otras problemáticas que yo les he presentado tienen que ver con series y sucesiones y con sumas, pero son más muy particulares, por eso te digo, muy, muy particulares, ¿no? Donde el material les permite observar qué es lo que ocurre y concluir sin dificultad, pero son muy particulares, ¿eh? No, eh, pues son como las limitaciones, ¿no? Y reitero, lo hago primero para que rompan el hielo entre ellos, para que empiecen a sociabilizar, pero también para que cuando yo les haga una pregunta empiecen como a generar sus propios escenarios, ¿no? Eh, digo, eso es lo que te podría comentar, Mario. Sí, gracias. Sí, gracias. Bueno, pues para terminar, como comentaba el profesor Abelardo, en su última participación, pues su material fomenta la creatividad, el trabajo colaborativo entre los estudiantes, la flexibilidad del pensamiento y algo importante, pues también las habilidades socioemocionales, ¿no? Eso que, bueno, ahorita con lo de la pandemia, pues los estudiantes Sí, les hace falta un poquito la interacción entre ellos, ¿verdad? El trabajar colaborativamente, expresar lo que tienen en mente, cómo resolver un problema, flexibilidad de la forma de resolverlo. Pues bueno, pues eh, terminaríamos este taller. No sé si alguien tenga así alguna pregunta, un comentario ya final, de, muy breve, de 1 minuto, ¿no? Bueno, pues damos por terminado y agradecemos a los presentes
su presencia y su participación en el taller. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos, ¿eh? Buenas tardes. Hasta Buenas luego. tardes. Gracias, luego. buena tarde.